Los científicos están bastante adheridos a la idea de que el universo es real. Nos gusta el punto de vista realista, que hay una realidad objetiva ahí fuera que es completamente independiente de nuestra experiencia subjetiva de ella. Eso parece bastante inocente y ha servido muy bien a la física. Pero llevemos este punto de vista al extremo e imaginemos al científico como este observador perfectamente desapegado del mundo, capaz de monitorear y modelar la realidad física sin perturbarla nunca. Pero luego llegó el siglo XX y la mecánica cuántica. En la mecánica cuántica, no solo el acto de la medición influye profundamente en la cosa que se está midiendo, sino que parece que ni siquiera podemos asignarle fisicalidad al mundo entre mediciones. Como dijo Niels Bohr, ningún fenómeno es un fenómeno hasta que es un fenómeno observado. Bohr lideró la carga con esta visión dependiente del observador, encapsulada en su interpretación de Copenhague de la mecánica cuántica, que insistía en que el mundo solo se definía de manera significativa a través del acto de la medición. Otros estaban desesperados por mantener un universo físico y realista, incluyendo a Albert Einstein mismo. Hemos hablado sobre este debate entre los fundadores de la teoría cuántica antes y algunas de las supuestas resoluciones a las que volveré. Hoy quiero comenzar una discusión sobre una familia de interpretaciones cuánticas que dicen que el universo existe no tanto en partículas físicas y campos cuánticos, ni únicamente en la mente del observador, sino más bien en la interacción de ambos. El problema central para los físicos es cómo múltiples observadores pueden compartir una realidad coherente en un mundo donde la observación parece definir la realidad misma. Esto ha llevado a diferentes interpretaciones en la mecánica cuántica. Algunos, como John von Neumann y Eugene Wigner, enfatizaron que la observación de alguna manera crea la realidad, mientras que otros, como Hugh Everett con su interpretación de los muchos mundos, vieron la influencia del observador como un sesgo de selección. Richard Feynman, por su parte, sugirió dejar de lado las interpretaciones y enfocarse en los cálculos cuánticos prácticos. John Archibald Wheeler, un destacado físico, no quedó satisfecho con ninguna de estas interpretaciones. Inicialmente realista, llegó a la conclusión de que el observador debe ser fundamental de alguna manera, pero rechazó la idea de von Neumann y Wigner de que el observador es el agente causal primario y el centro de su propia realidad. Wheeler formuló la idea de it from bit, argumentando que todas las entidades físicas, incluyendo partículas y el espacio-tiempo mismo, derivan su existencia y significado de respuestas binarias a preguntas fundamentales. Utilizó experimentos mentales como el de elección retardada para explorar cómo el acto de observación puede influir en la realidad cuántica, cuestionando la naturaleza de la relación entre el observador y lo observado en el universo. En el experimento de la elección retardada, al agregar un segundo divisor de haces para mezclar los caminos del fotón hacia los detectores 1 y 2, se observa que el detector 1 siempre registra un fotón, mientras que el detector 2 nunca lo hace. Esto se debe a la interferencia constructiva que ocurre cuando las funciones de onda de los fotones, viajando por ambos caminos simultáneamente, se alinean perfectamente en el detector 1, mientras que se cancelan completamente en el detector 2 debido a la interferencia destructiva. Este experimento, realizado con variaciones ingeniosas, parece confirmar que el universo existe en una superposición de todos los estados posibles hasta que se realiza la medición. Además, la elección de la medición puede hacerse después de que se forme la superposición, lo que significa que la realidad que emerge depende de manera profunda de la elección de la medición. Otro ejemplo es el experimento del entrelazamiento cuántico, donde la medición del spin de una partícula parece influir instantáneamente en la otra, incluso si están separadas por grandes distancias. Wheeler llegó a creer que este proceso de interrogación de alguna manera crea la realidad, sugiriendo que las respuestas obtenidas del universo dependen directamente de las preguntas que se formulan. Wheeler propuso una versión peculiar del juego de las 20 preguntas para ilustrar su punto. En el juego convencional, alguien, digamos Alice, piensa en un objeto y otra persona, Bob, hace preguntas de sí o no para reducir las posibilidades hasta llegar a una respuesta única, el objeto que Alice tenía en mente desde el principio. Pero la versión de Wheeler es diferente. Él la llamó 20 preguntas negativas
Y funciona así. Sin que Bob lo sepa, Alice nunca pensó en un objeto desde el principio. En lugar de eso, ella responde las preguntas a medida que llegan, tal vez de manera completamente aleatoria, tal vez según algún patrón secreto. Cada respuesta reduce el espacio de posibles respuestas correctas, incluso si Alice todavía no sabe cuál es el objeto. Imaginemos que la regla es que Alice responderá sí y no alternativamente, sin importar la pregunta. Entonces Bob pregunta, ¿es más pequeño que una caja de pan? Sí. Luego, ¿está vivo? No. Esta línea de preguntas ha reducido las posibilidades a clips de papel y guijarros, pero si Bob hubiera invertido el orden de las preguntas, podría haberse dirigido hacia tigres, árboles y tiranosaurios. Dependiendo de las reglas de Alice, se pueden imaginar escenarios donde parece que las preguntas de Bob influyen en el pasado. Pero no es así. Sus preguntas están ayudando a la realidad a definirse sobre la marcha. Wheeler llegó a ver al universo como un gigantesco juego de 20 preguntas negativas, donde la realidad que observamos es la única realidad consistente con las preguntas formuladas por todos los observadores. Según Wheeler, el universo era un circuito autoexcitado y cerrado. La relación entre el observador, nosotros, y lo observado, el universo, los trajo ambos a la existencia. Llevando esto aún más lejos, se llega a una versión del principio antrópico fuerte. La única realidad que puede existir es aquella que puede tener observadores cuyas preguntas pueden hacer que esa realidad sea real. John Archibald Wheeler llamó a esto el universo participativo. Simbolizó su idea con un dibujo de una gigantesca U. En un lado de la U está el Big Bang. A medida que el universo se expande, la línea de la U se hace más gruesa, hasta que alcanzamos el día presente, el otro lado de la U. Un ojo aquí simboliza al observador. Todos los astrónomos con sus telescopios y observatorios están apuntando de regreso al Big Bang. Sus observaciones ahora causan el Big Bang entonces. Bueno, más o menos. Como escribió Wheeler una vez, el pasado no tiene existencia excepto en tanto se registre en el presente. Solo el ahora autoconsistente puede tener una existencia real. Como advertí, todo esto suena muy místico. Permítanme ser claro, Wheeler no estaba diciendo que las mentes conscientes tienen un poder directo sobre la realidad, como afirman algunos de los peores practicantes de la charlatanería cuántica. Pero el papel de la conciencia era algo con lo que Wheeler realmente luchaba. Él dijo, sobre ninguna característica de it from bit, me siento menos cómodo que sobre cuál es el bit. Después de todo, la información implica algo que conoce esa información, pero entidades no conscientes pueden, en cierto sentido, conocer algo si la información de ese algo se registra de alguna manera dentro de su ser. También escribió una vez que era no la conciencia, sino la distinción entre el explorador y lo explorado, lo que era central en el acto de observación. Entonces, observación bien podría ser código para interacción, en la que cada vez que dos partículas chocan y se entrelazan, tenemos un acto de medición. Si todo esto parece un poco vago y confuso, es porque lo es. Wheeler seguía obsesionado pensando, escribiendo y tratando de solidificar estas ideas hasta su muerte en 2008. En la versión de John Archibald Wheeler de un universo informacional, él sentía que la información, los bits, residían en las respuestas obtenidas por actos de observación. Esto parece socavar la sólida base del realismo que tenemos bajo nuestros pies, pero otros han tomado las ideas de Wheeler y las han vuelto a colocar sobre bases sólidas. Es posible pensar en el universo como informacional sin renunciar completamente al realismo. En la amplia categoría del realismo participativo, tenemos cosas como el bayesianismo cuántico y la mecánica cuántica relacional, en los cuales el universo emerge a partir de la información que un conjunto de entidades reales tienen sobre cada una. Crucialmente, estos reconocen la importancia del observador en definir lo observado, mientras aún permiten que haya algún tipo de sustrato de realidad. Hablaremos sobre estas ideas pronto, en nuestra larga búsqueda por encontrar ese sustrato.
Y para eso solo necesitamos seguir haciendo las preguntas correctas en un espacio-tiempo participativo. En un universo participativo, los observadores pueden influir en su creación. En un vídeo reciente abordamos el centro del universo y si podría estar dentro de un agujero negro. Respecto a si la geometría del universo dicta su destino, la gravedad juega un papel crucial, pero la energía oscura complica las predicciones. Preguntas sobre la detección de radiación de Hawking desde el horizonte de eventos cósmico llevan a reflexiones, destacando los desafíos debido a la escala y la energía. Los debates sobre si el universo podría ser un agujero negro involucran consideraciones sobre disparidades de masa y física. La relatividad general permite agujeros negros o blancos de cualquier tamaño, pero las características de nuestro universo desafían la categorización simple. Gracias por llegar hasta aquí.